volvemos a abrazar el modelo de la libertad. Esta vez nos encontramos en El Salvador. Como muchos saben, en pocos días van a ser las elecciones y desde Political Project hemos decidido traerle todo directamente desde el país en el cual vamos a transmitir. Llegamos hace poco, un viaje bastante largo desde Venezuela, con escala en Panamá, y sin embargo, en esta oportunidad queremos más bien compartirlo un poco, cuáles han sido nuestras primeras impresiones en El Salvador. 3 venezolanos que lo único que han tenido es información sobre internet, sobre algunas personas que dicen, bueno, no, que ahí se vive una dictadura, que ahí no se respetan los derechos humanos. Veíamos como, por ejemplo, hace poco lo de el tuit de Omar que instaba al Departamento de Seguridad de los Estados Unidos a revisar sus relaciones con El Salvador. Y aquí estamos justamente para ver qué es lo que opinan las personas, para ver qué es lo que se siente en El Salvador. Edward, ¿cómo estás? Hola, Pernilla, Richard. Sí, de verdad que muy emocionado. Un viaje que veníamos planeando desde hace mucho tiempo, desde las 12 de la madrugada del día de ayer. Tenemos prácticamente ya 24 horas sin descansar, como Dios manda, pero bueno, ha valido la pena. De verdad que sorprendido con la comunidad per se de El Salvador, personas muy amables, personas que en estas 5 horas que estuvimos, porque hicimos un recorrido desde temprano en las adyacencias de una plaza que se llama El Salvador, que nos estamos quedando cerca. Luego fuimos al casco histórico. Gracias a Dios nos puso un señor que se llama Francisco, que desde que agarramos un autobús, porque quisimos vivir esa experiencia, dentro de poco le vamos a estar colocando un video completo de todo lo que fue esta experiencia de estas primeras 6 horas y de lo que el recorrido que hicimos, porque nos montamos en un autobús para verificar y para sentir cómo viaja el salvadoreño el día a día. Y de verdad que me quedé impresionado, un poquitico asustado, porque acá no manejan como en Venezuela, manejan un poquitico más rápido. Estaba un pelo asustado. Luego llegamos al casco histórico. El señor Francisco nos hizo como un tour muy amable, y de verdad que la gente desde ese momento todos se interesaron en decirnos dónde quedaba el casco histórico, cuál era la mejor ruta, por dónde teníamos que irnos. Y el señor Francisco, muy amable, nos contó anécdotas de cómo era el casco histórico antes. Creo que habló de 3, 4 años, precisamente lo que tiene gobernando el presidente Bukele, y nos habló de toda esa delincuencia que se estaba viviendo, tanto en el casco histórico como en las adyacencias. Pero yo estoy más sorprendido de la calidez que tienen en los restaurantes, el personal que atiende. De verdad que impresionado, es 10 de 10. Súper cálidos, siempre están con la mayor atención, con la mejor recomendación. Y ahorita cerramos con broche de oro porque probamos una comida típica acá de El Salvador que se llama pupusa, y vamos a darle la bienvenida a Richard. Richard, cuéntanos tus impresiones de estas 6 horas que tenemos en El Salvador. ¿Qué tal, Edward? ¿Qué tal, Andrés? Efectivamente, Edward ya hace un resumen sumamente amplio, y creo que básicamente el mío se engloba, y voy a destacar el tema de las personas. Desde el principio, desde el que estaba en el avión, me di cuenta con una persona que se sentó a mi lado, que era salvadoreña. Ella vive en Panamá y venía a visitar a su familia en El Salvador. Se tuvo que ir por la situación de la delincuencia, etcétera. Y desde ese momento fue una persona que se interesó, obviamente, en mi acento. Empezamos a hablar, me empezó a contar, me empezó a recomendar cosas, y se comportó de una manera súper educada. Y eso posteriormente se fue replicando en cada momento, en cada transcurso del viaje, desde las personas que nos chequearon en migración hasta, bueno, personas que se nos acercaron para ver si la podemos ayudar en el tema del wifi del aeropuerto, después el chofer, y así cada una de las personas que nos encontramos en el viaje. Entonces, por ahora, la impresión que me llevo de los salvadoreños es que son personas muy amables, que en verdad les sale genuinamente ser así, y que nos han recibido tal cual como si fuéramos parte de esto, y que están muy abiertos a hablar de política. Esto también lo destaco mucho. Están muy abiertos a hablar de lo que pasa actualmente, hablar de Bukele,
No voy a adelantar aún las opiniones, pero sí están muy abiertos a conversar sobre esto. Y nunca, en ningún momento, me he sentido como extranjero de alguna u otra forma como que desplazado cuando tocamos estos temas, porque obviamente, bueno, Political Project, esta es la misión de estos y hemos preguntado, la idea es preguntar, ver la situación directamente y cada uno de ellos nos ha dado su opinión muy sincera, entonces creo que en ese sentido es algo muy destacable, ¿no? Nosotros hemos vivido gran parte en Venezuela de donde se reina o donde reinó en algún momento mucha apatía en cuanto a la política, y aquí creo que por ahora es todo lo contrario. Se habla mucho de política, se reconocen los atributos de tal o cual política, entonces creo que es algo a destacar, tanto la amabilidad como el tema de hay interés en hablar en política. Sí, correcto. Y algo que que les quería preguntar y quería que tocáramos un poco. ¿Qué fue lo que ustedes estaban esperando encontrar en El Salvador? ¿Qué es lo que han conseguido en términos de, específicamente, situación socioeconómica, por decirlo así? Es decir, en términos políticos, en términos de infraestructura, en términos de, ok, esto era lo que yo me esperaba y esto fue lo que me encontré. Bueno, en mi opinión personal, sí estoy sorprendido porque me parece un Salvador limpio, un Salvador con unas estructuras, por lo menos en el casco histórico y sus adyacencias. Me parece que las estructuras están no modernizadas al 100%, pero sí, como nos dijo el señor Francisco, no es un país tercermundista, sino es un país en desarrollo. Eso se me quedó grabado porque él dice que El Salvador está en pleno desarrollo y ciertamente al principio lo comentábamos, no teníamos en la vía que recorrimos desde el aeropuerto hasta acá donde nos estamos hospedando y desde acá hasta el casco histórico, pocos huecos o pocos baches en las autopistas y en las carreteras. Eso es punto positivo porque se puede transitar sin mayor problema. Observé, el casco histórico le falta un poquitico de iluminación aún. O sea, sí está alumbrado, pero creo que le falta un poquitico más de iluminación. Aunque también nos explicaron que hay pueblos cercanos donde la iluminación es precaria. Entonces, claro, El Salvador va mejorando de a poco, pero no nos podemos sesgar solamente en El Salvador per se, como que El Salvador es acá el casco histórico o sus adyacencias, es todo El Salvador. No, hay una comunidad en las afueras donde también están de una u otra manera como que en pleno desarrollo, pero que también le hace falta que el Ejecutivo, que me imagino que eso en un futuro lo van a hacer, tenga como que mayor inversión o mayor aporte económico a esa zona. ¿Qué parte positiva me lleva El Salvador? La calidez humana de la mayoría de las personas de El Salvador. Desde las personas del restaurante hasta el señor del taxi que nos recogió en el aeropuerto. Hicimos como encuesta, porque fuimos, a medida que nos íbamos montando en vehículos diferentes, íbamos haciendo como encuestas y íbamos como que sondeando a qué candidato le gustaría votar el domingo, y sorprendentemente las 4 personas que entrevistamos, los 4 nos dijeron que iban a votar por el presidente Bukele, y que inclusive uno nos dijo, esta es una segunda reelección, pero si lo hace muy bien puede seguir mandando, porque quien le va a dar la autoridad de seguir mandando es el pueblo. Ojo, creo que eso va en contra de la Constitución y de lo que el decreto del Tribunal Supremo, pero ya hay gente que aspira a que Bukele siga gobernando, y eso llama bastante la atención, porque en pocos países latinoamericanos la población o la comunidad interna quiere que su presidente siga gobernando. Sí, en mi caso, bueno, yo también me esperaba un avance. Efectivamente, no es que nosotros estuviésemos de más de informados antes del gobierno de Nayib Bukele de la situación de El Salvador, pero poco a poco se ha ido viralizando la situación. Hemos visto como ese contraste entre los gobiernos anteriores, el gobierno actual, y hemos visto que efectivamente hay una estrategia de comunicación muy, muy efectiva, y ante eso, evidentemente, venía con unas expectativas altas. Ahora, no sabía que tenían que ser tan altas. O sea, yo veía, bueno, un país que poco a poco va saliendo, pero no en esta magnitud, porque obviamente estamos acostumbrados a un país como el de nosotros, que ha tenido una recesión económica muy, muy fuerte, y evidentemente eso ha generado un atraso fenomenal, pero acá pareciera que incluso
con todas las dificultades que pasaron a través de la falta de seguridad jurídica y de seguridad en general, aún así, a través de este gobierno actual, según lo que nos cuentan, ha logrado progresar. Y como lo decía el señor Francisco, y lo repetía Edward, no se considera un país tercer mundo, sino un país en desarrollo. Y en verdad pareciera ser así. Visitamos a la biblioteca de INAES y eso no es, o sea, no es representativo de toda la situación del Salvador, pero es significativo para entender que hay un proyecto que viene desde el Poder Ejecutivo que en realidad está afectando positivamente a la población. Es decir, que tú en una zona que se llama la zona gamer incites a los jóvenes a leer, a nutrirse de conocimiento a cambio de horas de diversión, que en verdad es un canje muy, muy positivo. Creo que es una estrategia muy, muy efectiva por parte del gobierno, de un gobierno que quiere a su población un poco más letrada de lo que es. Asimismo, creo que la forma en cómo se plantea también es muy innovadora. Es decir, nosotros estamos acostumbrados en Venezuela a tener bibliotecas que en verdad son arcaicas, son, bueno, de libros, tú eliges el libro y ves y lo buscas. Acá no, acá entienden que hay otro tipo de conocimiento, que no es solamente leer un libro, eso en verdad en gran parte ha quedado obsoleto incluso, sino que te pueden enseñar robótica, tienes este tema de los juegos, también tienes cómics, legos, etcétera, para ir desarrollando diferentes habilidades, desde pequeños de hecho. Entonces, creo que es una buena forma de un gobierno innovador de nuevamente separarse de la línea tradicional y generar un cambio que en verdad es muy, muy positivo. No creo que en verdad una biblioteca le haga daño a nadie, y menos a esta magnitud y de esta forma. Entonces, creo que ha superado mis expectativas hasta ahora. Evidentemente, no voy a generalizar, obviamente, porque, bueno, como en todo país hay un índice de pobreza, hay lugares donde el gobierno puede llegar más efectivamente, las democracias no llegan a todos los rincones del país, es prácticamente imposible. Pero lo que sí creo que no es generalizar cuando se afirma es el tema del sentimiento de seguridad. Todos y absolutamente todas las personas con las que hemos hablado transmiten ese sentimiento. Y de hecho, yo me siento seguro. Es decir, nosotros vamos grabando por la calle, utilizamos nuestros teléfonos y en verdad nos sentimos seguros, incluso más que nuestro propio país. Entonces creo que eso en ese caso no sería generalización, sino una realidad que hemos percibido frecuentemente en cada persona que hemos visto. Y así son todos, es decir, no solamente nosotros que somos extranjeros con nuestros teléfonos, sino todos y cada una de esas personas, los niños jugando tranquilos, las personas mayores con sus teléfonos tranquilamente en las calles, disfrutando, bailando, alegres, tal vez porque es jueves, pero el caso es que se transmite otro tipo de sentimiento que en verdad es sumamente bonito. Una sensación de libertad sí. plena que a veces uno lo siente, no sé, en países europeos, en Estados Unidos, muy pocos países de Latinoamérica te ofrecen esa sensación y de verdad que se siente esa sensación de libertad plena donde tú dices, oye, voy a sacar mi teléfono, voy a tomar una foto, voy a grabar, voy a hacer un selfie, no tengo problema porque no me va a pasar nada. Ojo, que esta situación que estamos viviendo nosotros en la actualidad, el mismo señor Francisco nos decía que hace 4 o 5 años era imposible. El mismo taxista que nos trajo hace rato nos dijo que hace 4 o 5 años buscarnos en esa zona donde nos buscó en el casco histórico era imposible porque las maras controlaban parte de ese territorio o gran parte del territorio nacional. Entonces, esa sensación es palpable hoy día. Y lo otro, Richard, que me llamó la atención, que a pesar de que quedan tan solo 3 días o 2 días para las elecciones, no se ve una ciudad sucia o una ciudad llena de panfletos, de publicidad, ¿sabes? Donde uno en Latinoamérica está acostumbrado a que los partidos llenan de propaganda de sus candidatos a borbotones. O sea, eso lo ves en los postes, en las vallas, en todos lados ves cada quien apoyando a su partido. Acá me quedé impresionado porque creo que vimos 4 o 5 vallas, una de arena, 2 de Fuerza Solidaria. Exacto. Estaban pintadas, ni siquiera como vallas, estaban pintadas. Y 2 de Nuevas Ideas, y eran publicidades pequeñas, no eran publicidades grandes. O sea, sí eran llamativas, obviamente,
pero no sacaban del foco a la ciudad. O sea, la ciudad se mantiene bonita. Y eso era algo que yo le venía diciendo a ustedes desde el principio. O sea, desde que salí del aeropuerto hasta que llegué aquí, dije, la ciudad es bonita, me gustó. O sea, se ve que es una ciudad limpia. Y eso es punto positivo. Claro, totalmente. De hecho, si lo fijamos, no solamente es la implicancia, que es lo que yo también quiero destacar, ¿no? Más bien le voy a llamar como, bueno, las vibras que me da, que siento unas vibras extremadamente positivas de gente que quiere progresar y que está feliz. Sí. Y que siente que está mucho mejor que antes y que va a estar mucho mejor. Y es lo que tú llamas como sentimiento de libertad. Me encanta ese término. Creo que es el correcto. Sin embargo, ¿cuál es lo más importante de esto? Y creo que no se suele destacar lo suficiente. Pero aquí, en El Salvador, está pasando algo que los datos también nos están mostrando y que siempre se habla del tema de seguridad. Pero el tema económico se deja a un lado. Y el tema económico es muy importante porque el PIB per cápita ha subido muchísimo en los últimos años, durante la gestión de Bukele, a un nivel prácticamente impresionante. Y cuando nosotros le preguntábamos también, por ejemplo, al primer taxista, le preguntábamos a las personas, bueno, ¿cómo ves la situación económica? ¿Se ha mejorado? ¿Si no ha mejorado? Todavía vemos una economía que está en desarrollo, que tiene muchísimo potencial para crecer, pero que se nota que la gente, se nota esa sensación cuando sabes que, a pesar de que todavía no estás a un nivel muy alto, sabes que vas bien y que vas en el camino correcto. Y también nos comentaban, por ejemplo, cuando hablábamos con la recepcionista en la biblioteca, bueno, con respecto a la canasta básica, con respecto a las cosas y a las facilidades que hoy en día tenemos y que ya no tenemos. Y eso, creo que, en mi opinión, fue lo que más impactó en mis expectativas. Sí, yo me esperaba un país seguro. Para serte sincero, me lo esperaba. Sí, que es lo que tú ves. Es lo que tú ves en las redes sociales. En las redes sociales. No, bueno, Bukele, yo me esperaba un país seguro. Me esperaba un país relativamente ordenado. No me esperaba que la biblioteca en verdad fuera tan... O sea, a pesar de que las imágenes eran increíbles, no me esperaba que fuera tan increíble como cuando lo vi en redes sociales y toda la plaza. Y como entramos, o sea... Y como entramos y todo lo limpio que está. 7 pisos. Correcto. Y creo que eso ayuda a nivel socioeconómico, que es lo que hablamos, que se va complementando, porque las personas, capaz, esa posibilidad que nosotros tuvimos de que las personas eran demasiado abiertas con nosotros, demasiado, que compartían muchísimo con nosotros, que les encantaba compartir su experiencia, probablemente unos años anteriores, si hubiésemos venido, no hubiese sido igual. Claro. Porque cuando uno tiene inseguridad, uno no le habla al otro, ¿sabes? Sí. Y eso se siente. No, y no vamos a conseguir esa calidez o esa cantidad de personas que vivimos o que vimos en las plazas, porque en el casco histórico hay una catedral, hay diferentes como iglesias o capillas más pequeñas, pero también hay muchísimas plazas. Y otra cosa que me llamó la atención del día de hoy fue esas diferentes bandas que estaban tocando. Hay una plaza que creo que es la Plaza Libertad, que vamos a estar poniendo también esos videos, donde literalmente cada 10 metros había un grupo tocando o salsa, o merengue, o música clásica, y había, no voy a decir que mucha gente, porque hoy es jueves, y obviamente el señor Francisco nos explicó que cuando se acerca el fin de semana, viernes, sábado, hay más cantidad de personas. No lo hemos visto porque estamos llegando hoy, mañana en la noche tal vez volvamos seguramente a esa plaza para medir qué cantidad de personas van, pero sí era muchísima gente que tenían como una distracción muy diferente a la que tenían. O sea, ellos mismos decían, hoy día puedo venir acá, podemos bailar, podemos celebrar, podemos divertirnos, inclusive los niños jugando, y estamos tranquilos porque sabemos que no nos va a pasar nada. El otro punto positivo, se veía mucho policía, por lo menos cada 50 metros, cada 100 metros se veía o 2 policías en pareja, o una unidad de la policía, o 2 motorizados, o 4 policías caminando, y esa sensación de muchos policías en tu entorno, de repente, en un país como Venezuela uno dice, bueno, algo está pasando, pero resulta que aquí es lo normal, lo cotidiano. Y yo sí le preguntaba a uno de los taxistas, le preguntaba que si había mucha seguridad. Me dijo, sí, ahorita hay mucha seguridad, gracias a Dios. Ahorita tú ves un policía en la vía, es porque hubo un accidente, pero anteriormente tú veías un policía parado en un sitio y era porque estaban
o recogiendo un cadáver o recogiendo una persona que había resultado herida. Y entonces él me dice, ese cambio me gusta porque ya no es una persona muerta o herida, sino que es un accidente normal de tránsito. Un punto muy importante que dijiste sobre el sentimiento de seguridad. Exacto. Y es que sobre este mismo sentimiento y sobre lo que nosotros vimos de estas vibras, también vimos un desentendimiento político, en mi opinión. Eso que tú comentabas anteriormente de que no habíamos visto una campaña fuerte. Ajá. Las personas aquí no hay ambiente de elecciones. Por lo menos no el ambiente que nosotros tenemos en Venezuela al cual estamos acostumbrados. Exacto. Y que yo entiendo también, por lo que he visto en las otras campañas, que en los otros países capaz no está tan profesionalizada la política como nosotros la tenemos. Pero no hay un ambiente de, ay no, mira quién es este candidato. La gente no tiene ni idea quién es. No, aunque también hay que reconocer que aquí estas elecciones del 4 de febrero va a ser un candidato. O sea, claro, es Bukele, un sí o no, es un referéndum. En la cena estuvimos viendo unas estadísticas, no sé, Richard, ahorita me corriges quién la sacó. Bukele prácticamente gana con el 76% y el candidato que más se le acerca, que son dos candidatos de la Arena y del FMLN, tienen 3.2%, o sea, 30 veces más, 20 veces más, o sea, no, yo creo que Bukele gana en la primera vuelta. Y pasa precisamente eso. Acá la gente está clara por quién va a votar y cómo van a hacer esas elecciones. O sea, yo siento que ese desgaste que hacen los partidos de hacer una campaña publicitaria muy grande o que tenga mucho marketing, creo que ahorita tanto la oposición como gobierno están claros para dónde va la elección. Y no va a existir ese desgaste. Y la comunidad, la población per se, está clara cuál es su voto. Entonces, es un punto positivo porque no van a gastar un dinero innecesariamente. Y yo creo que la población lo que quiere es que este gobierno siga por lo menos por 4 años más y que El Salvador se siga desarrollando como lo ha venido siendo. Es que de hecho yo creo que acá en cuanto a la política no hay competencia y no es porque no se permita competir, sino porque en términos cualitativos no pueden competir. Es decir, no le llegan al nivel de lo que ha hecho Bukele, porque bueno, bien lo decía el taxista que nos trajo, FMLN y Arena tuvieron su momento y no generaron 40 años. En cambio, bueno, Fuerza Solidaria está surgiendo, Partido Nuevo, etcétera, se ven un poco más las vallas, se están peleando los puestos a diputados, creo que en verdad eso es lo que están peleando en realidad, pero obviamente Nuevas Ideas ya es certificado de que tuvo una serie de resultados. Entonces, en cuanto a la presidencia se trata, el resultado creo que es más que obvio, no hay competencia ahí. Creo que al final los demás partidos lo que están optando es alguno que otro escaño dentro del Congreso. Ahora, a no morir políticamente. ¿Cómo? A no morir políticamente. Puede ser, exacto. Pensando a largo plazo. Yo no creo, no sé, no creo que un político no sea tan inteligente de entender que, bueno, ya las encuestas han determinado que Bukele va a ganar y efectivamente lo va a ganar. Yo no creo que alguien no entienda eso. Entonces tal vez están pensando a largo plazo. Y es válido. Pensar a largo plazo también es válido en política. Ahora bien, en cuanto a la seguridad, yo siento que muchas personas subestiman el hecho de la seguridad con respecto a la relación que tiene en cuanto a la economía. Pero fíjate lo siguiente, lo que nosotros veíamos en las plazas, ese sentimiento de tranquilidad también llevaba a que haya un sentimiento de, bueno, vamos a ir a disfrutar en un restaurante y compramos y pagamos y esas personas trabajan, producen, generan. Y asimismo vamos a la calle y vamos a pagarle a la persona que está con el disfraz de Spider-Man. Y hacemos eso. Y justamente se está desarrollando un mercado ahí. Entonces, ese sentimiento de seguridad permite que ese mercado se genere. Y también lo permite a través de extranjeros que llegan y poco a poco gastan. Que eso era lo que justamente nos decía el chofer. El chofer nos decía, mira, en verdad yo siento que ha mejorado la economía, porque ahora mira lo que hemos tenido, Miss Universo, etcétera, vienen muchos extranjeros, suelen venir muchos venezolanos, colombianos, y bueno, efectivamente, cuando un extranjero viene a turistear, obviamente trae una serie de ingresos para disfrutar. Entonces, la seguridad, por excelencia, es un requisito para el crecimiento económico. O sea, sin seguridad no hay crecimiento económico. No puedes permitirle a un privado que invierta. O sea, no va a invertir, no es rentable.
Entonces yo creo que eso suele estar un poco, como un poco subestimado. O sea, como si no fuera nada lo que logró Bukele. Al final logró algo que es impactante, algo que no han logrado países como Colombia, como Venezuela, eh, como Ecuador, por ejemplo, que es un ejemplo en este momento. Entonces creo que esa relación es importante destacarla también, porque es lo que hemos vivido. O sea, yo siento que en verdad tal vez ahorita no están en una forma óptima de decir, bueno, es un país desarrollado, pero están En vías encaminados. Hmm. Correcto. ¿Cuál es la relación que ustedes ven con respecto a la imagen que están pintando las organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales, con respecto a la que están sacando en Estados Unidos, de que aquí hay una dictadura? Nosotros intentamos preguntar a las personas, ¿cierto? Más o menos, ¿qué ven ustedes que siente la gente con respecto a la opinión de estas ONGs que quieren defender los derechos de los salvadoreños? Y, por ejemplo, el Partido Demócrata también en los Estados Unidos, que le encanta interferir en las políticas de estos países. No, bueno, pero es que, fíjate, eso lo dijimos hace rato. Si nosotros hoy conversamos más o menos como con 8 o 10 personas, inclusive una recomendación que le hicieron a Richard de una franquicia de pollo, que creo que fue la primera experiencia cálida, donde una señora que se llama Virginia nos trató espectacular, nos hizo una recomendación de comida y la señora nos echó un cuento de lo que era El Salvador y de todo lo que había logrado el presidente Bukele, que tú dices que, o sea, que una persona se dedique 5 minutos a explicarte cómo era su país y cómo está ahora y lo orgullosa que se siente, eso habla por sí solo. Y repetidamente, sí, porque no solamente fue ella. Y exacto, ahí voy. No fue solamente esa señora que nos conseguimos en ese primer encuentro, fueron los 2 taxistas, fue el señor que nos trajo del aeropuerto, fue el señor Francisco, fue la muchacha de la biblioteca. Entonces, yo creo que hoy nosotros conversamos como con 10 personas. Y de las 10 personas, las 10 nos dijeron que querían votar por Bukele y que querían que Bukele siguiera. Entonces, si tú ves esa realidad aquí, porque la estamos viviendo al interno, fuimos al casco central, venimos del aeropuerto, comimos en los restaurantes que están acá en El Salvador y la gente quiere darle continuidad a este gobierno, entonces, para mí, pasa a un segundo plano lo que digan esas ONG o algunas críticas que la hacen desde afuera, porque sería bueno que vengan al interno y averigüen bien, hagan unas encuestas acá y se percaten cómo va la situación. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué critican las ONG? Que se están violando los derechos humanos de los delincuentes, de las maras. Pero, como bien dice el presidente Bukele, porque esas ONG no se manifestaron cuando en El Salvador habían 20, 30, 40 muertos diarios. O sea, ¿sabes? ¿Me entiendes? Entonces, tanto derecho tiene el que está preso ahorita como el que murió o los familiares de esas personas que fallecieron. Entonces, hay que tener cuidado a veces también de ver qué ONG está dando esas críticas, de ver con qué intención algún ente extranjero o algún ente esté dando una manifestación, porque recuerda que en la política siempre hay intereses. Entonces, sí es bien sabido que el FMLN y el ARENA tenían asociaciones, primero con personas de mucho poder, de Centroamérica y de Latinoamérica, inclusive. Entonces, hay que tener cuidado cuáles son esas ONG, repito, y cuál es la intención de esa crítica. Si tú me preguntas a mí, en mi opinión personal, yo no les creo, para mí pasa en un segundo plano, ya yo había hecho una investigación previa, pero yo sabía ya que por todo lo que he visto en YouTube y por todos los comentarios que a veces veo en Twitter y en Instagram, la comunidad de El Salvador está contenta con este gobierno. Pero ahora que estoy aquí, certifico que la gente quiere al presidente Bukele y quiere darle continuidad a su gobierno. En mi caso, sí, yo obviamente estoy muy alineado con lo que afirma Edward. Yo al final creo que, bueno, todo tipo de organización tiene algunos intereses y ante los intereses puede generar sesgos.
y ante esos sesgos, opiniones que pueden estar tergiversadas. Y en este caso puede pasar esto. Yo sí rescato algo que nos dijo el taxista, y que él decía como que, bueno, ciertamente se han cometido errores, como todo gobierno que comete errores, ningún gobierno es perfecto. Obviamente en algunas ocasiones se han detenido a personas que son inocentes, después se dejan libres, etcétera. Y esto es justamente lo que suele sobre todo nombrar reiteradamente las ONG. Incluso rescato una de las declaraciones de Félix Ulloa, el vicepresidente dupla de Nayib Bukele, que él afirmaba que, bueno, existía un margen de error, como en todo proceso de detención, pues. O sea, eso pasa en todos los países del mundo. Cuando hay ese margen de error, tú no puedes castigar entonces por uno o dos errores miles de aciertos. O sea, tú no puedes castigar por eso. Y creo que eso es lo que está pasando. O sea, a Bukele se le ha criticado por tener un régimen de sección brusco en contra de las maras. Pero también se le ha criticado al mismo tiempo porque se dice que Bukele negocia con las maras. Entonces, tienes dos mecanismos completamente distintos. Uno, ser violento y agresivo contra las maras, y otro, negociar. Entonces, los dos están mal porque los hace Bukele. No tiene sentido porque los dos son antagónicos. Entonces, o quieres que negocie o quieres que sea fuerte. Pero no puede ser que critiques a los dos porque los hace Bukele. Entonces, en ese sentido, creo que la crítica, en vez de rodear y estar en torno y enfocada a la acción que está tomando, las políticas que está tomando, está en torno a la persona que las está ejecutando. Porque no es la primera vez que se aplica mano dura en contra de la delincuencia acá o bueno, que se intenta acá en El Salvador. Y tampoco es la primera vez que, presuntamente, se negocia con estos crímenes organizados. FMLN lo hizo. De hecho, la investigación de Edward, que quede como referencia, él lo explica. O sea, hace ese recuento histórico donde FMLN tanto busca negociar en un periodo y busca la mano dura en otro. Entonces, no es la primera vez que pasa. Y en ese momento, las organizaciones no gubernamentales internacionales nunca se pronunciaron. Entonces, la guerra realmente es contra las maras, la guerra es realmente contra las políticas públicas, contra el margen de error que existe en todo proceso judicial, o la guerra es realmente contra Bukele. Eso es lo que hay que plantear sobre la mesa. Yo hasta ahora, por lo que he visto, no es representativo, he visto pocas personas acá en San Salvador, no hemos ido al interior del país, pero hasta ahora lo que he visto es que la gente está contenta, porque tiene dos realidades completamente distintas. Y sinceramente, desde mi experiencia personal, cuando estaba en el avión, de la chica que les comentaba al principio, ella me comentó por qué se fue, y bueno, me contó que uno de sus familiares murió por culpa de las maras. Y o sea, con los ojos aguados, pues. O sea, le pegó, obviamente, como cualquier asesinato. Entonces, después de escuchar eso, evidentemente yo entiendo, hay un sentimiento de cambio. O sea, hay un sentimiento de que, bueno, ahora puedo volver a mi país después de que me tuve que ir prácticamente exiliada hacia Panamá porque no tenía este sentimiento de tranquilidad que ahora sí tengo. Entonces, en ese sentido, creo que algo ha mejorado. Y en verdad estoy de acuerdo con Bukele y no con las organizaciones no gubernamentales. Ya para ir finalizando, Edward, ¿algunas palabras finales? No, bueno, estén muy atentos, síganos, vamos a estar acá hasta el 8 de febrero, vamos a seguir realizando entrevistas, vamos a seguir realizando contenido, queremos mostrarles la realidad de todas las facetas de El Salvador. Fuimos hoy a la biblioteca Binaes, una biblioteca muy bonita, súper moderna, 7 pisos creo que tiene, cada piso dedicado a una parte, así lo vi y así lo sentí, a una parte de la vida. En el primer piso, los niños, en un segundo piso, más adolescentes, en un tercer piso, un poco más adultos, y los pisos de arriba eran como que unos niveles donde los juegos y todo lo que tienen allí es como para personas más adultas. Entonces, hay un espacio para cada quien y es bien interesante toda esa parte del casco histórico. Evidentemente que le vamos a mostrar la catedral. Hicimos unos videos de todo lo que es la preparación de las pupusas. El domingo vamos a estar haciendo un en vivo completo y vamos a tratar de ir a otras zonas aledañas de acá, de San Salvador, para verificar cómo va a ser ese periodo y ese proceso de votación, no solamente aquí, sino en las zonas aledañas, para que ustedes tengan de primera mano toda la información
y todos los acontecimientos que van a pasar desde ahorita, desde que llegamos hasta el próximo jueves. Excelente, Edward, muchísimas gracias. Y bueno, muchísimas gracias a todos por esta transmisión. Hasta luego. Chao.